Bueno, bienvenidos todos al espacio del podcast por los océanos, liderado por la Corporación Semarín, en este caso en alianza con la Universidad del Norte, en un especial que estamos haciendo en esta década de los océanos. Hoy tengo el placer de tener dos invitados de lujo que enseguida los voy a presentar. Y el tema que vamos a abordar hoy es datos oceanográficos, datos abiertos, la importancia de los datos para la toma de decisiones, para la investigación científica y para reducir esta brecha en esta década que se nos viene de recuperar los océanos y hacer más sostenible el manejo de ellos. Para ello, los invitados que tenemos hoy van a darnos esa visión desde Colombia y desde internacional sobre el tema. Mi nombre es Andrés Osorio, soy el director ejecutivo de la Corporación de Excelencia en Ciencias del Mar, CEMARIN, integrada por 6 universidades, 5 colombianas, una alemana, y seguimos impulsando estos espacios de discusión del podcast por los océanos. Y bueno, sin más preámbulos, voy a pasar a presentar a mis invitados del día de hoy. Voy a empezar por los internacionales. Tenemos al doctor Alejandro Orfila, es físico, doctor en física, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y además ha sido el presidente de la red Mongoose, que es el Global Observation Network Oceanographic System en el Mediterráneo. Y entonces, por lo tanto, he estado muy de cerca desde la comunidad científica en Europa y en el Mediterráneo de la importancia del monitoreo de datos oceanográficos. Es un gran amigo con el cual colaboramos y hacemos ciencia juntos. Así que, Alejandro, muchas gracias por acompañarnos en este espacio hoy. Gracias por invitarme. Por otro lado, tenemos al capitán de navío Juan Camilo Forero, secretario ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano, también con quien venimos impulsando desde el Semarín y de la mano de la CCO muchos espacios de discusión en el país, con los científicos, de toma de decisiones, de divulgación también. Y, digamos, la Comisión Colombiana de los Océanos es quien tiene la responsabilidad, en cabeza de la Vicepresidencia de la República, manejar o liderar todo el tema de política nacional oceánica, incluidos los datos. Entonces, también es un placer tenerlo aquí, capitán Juan Camilo Forero. Bueno, entonces ya sin más preámbulos, una vez presentados nuestros invitados, vamos a ir un poco al grano. Sabemos que la información en general, los datos para una sociedad y cada vez en esta era digital globalizada ha cogido más relevancia. Pero particularmente en el tema oceanográfico, seguimos con una brecha muy grande para poder tomar decisiones, variables físicas, variables bioquímicas, variables geomorfológicas, todas las variables de uso de los recursos en el océano son una necesidad para hacer uso sostenible de los recursos oceánicos en esta década de los océanos. Entonces, quisiera empezar abriendo las preguntas con Alejandro, a ver si tú nos puedes contar un poco desde tu visión por qué es importante medir las variables y por qué es importante medirlas para un estado, para un país y por qué es importante para la sociedad tener acceso a estas variables. ¿Cuál es tu visión en ese nivel, Alejandro? Eh, el método científico se basa, no solo en el océano, es cierto, es muy importante medir las variables de cualquier sistema dinámico. El océano no es diferente a la atmósfera, no es diferente a la gente que estudia volcanes, los geólogos, etc. El método científico se basa en observar, en tomar medidas y en hacer hipótesis. Y esas hipótesis transformarlas en modelos a partir de una cosa que conocemos como ecuaciones diferenciales, que además necesitan de datos para poder evolucionar el sistema en el tiempo.
Es decir, todos estamos de acuerdo en el que, por ejemplo, si vemos el noticiero por la tarde, por la noche, nos dan el tiempo, nos dan el mapa del tiempo. Y el mapa del tiempo damos por hecho que, bueno, si mañana nos dicen que va a llover, pues que va a llover. Y vamos a tomar nuestras medidas, coger el paraguas, etcétera, etcétera. O no hacer el asado. Pero nadie piensa que ese modelo, esa predicción numérica atmosférica está basada en unos modelos numéricos que han sido alimentados con unos datos, unas condiciones iniciales y unas condiciones de contorno que han evolucionado en el tiempo y han dado una predicción. Y el océano es exactamente igual. De hecho, las ecuaciones y el sistema es exactamente el mismo. Lo único que cambia es justamente la cuestión de los datos. En la atmósfera, las ecuaciones son las mismas y el sistema es el mismo. Cambia la densidad. La densidad del agua es una, la densidad del aire es otra. Pero en la atmósfera es transparente a la radiación electromagnética. Tenemos los satélites que nos están dando información en toda la columna de aire. Pero además, gracias al desarrollo, sobre todo militar, hay una red muy bien establecida de medidas meteorológicas constantes en lo que se conoce o lo que maneja la red, la Organización Meteorológica Mundial, donde en una malla muy determinada se lanzan globos sondas cada 6 horas, que esos globos sondas transmiten una serie de datos de la columna de aire a los centros de monitorización y de movilización y se hacen las predicciones. ¿Qué pasa con el océano? Pues que no sabemos nada. O sea, es cierto aquella frase que conocemos muchísimo más de la superficie de la Luna que del océano, eso es así. El océano es transparente a la radiación electromagnética, es decir, los satélites solo pueden medir una capa superficial, muy superficial, y en algunos casos temperatura, salinidad, altimetría. Desconocemos totalmente lo que pasa en el interior del océano y es fundamental el poder medir y tomar esas variables. ¿Para qué? Pues fundamentalmente para hacer un diagnóstico, cómo está el sistema. Sabemos que hay eutrofización, sabemos que hay degradación de los ecosistemas, sabemos que están aumentando la temperatura, etcétera, etcétera, pero no sabemos por qué ni cómo va a evolucionar eso. Como decía, un diagnóstico y sobre todo un pronóstico para poder dar variables de relevancia y sobre todo que sean válidas de cómo va a evolucionar ese sistema. Es decir, es fundamental medir no solo el océano, sino también otros ecosistemas costeros, como por ejemplo la subida del mar, temperatura, manglares, corales, etcétera, etcétera, etcétera. Después de esta intervención de el doctor Orfila, en el que nos hablaba de la importancia de los datos en la atmósfera y cómo evolucionó, digamos, todo el servicio meteorológico y la dificultad que hemos tenido en la oceanografía para tener esto en tiempo real, tomando datos constantemente, modelando y tomando decisiones en tiempo real, pues la pregunta es, nos movemos acá a la esfera de Colombia. Colombia, digamos que sabemos que en cabeza de la Armada se lideró esta Comisión Colombiana del Océano y muchos de los desarrollos, como lo decía muy bien el doctor Orfila, pues se vinieron de la parte militar. Hoy, en esta década de los océanos, ¿en qué estado nos encontramos nosotros a nivel de datos oceanográficos en Colombia? ¿Y cuál cree usted que debería ser esa política nacional sobre el manejo de datos abiertos para que todas las instituciones que los requieran puedan usarlos y tomar las decisiones? O sea, ¿cuáles son esos retos en el que hoy nos encontramos? ¿Cuál es el estado para, bueno, más adelante discutiremos qué acciones podemos tomar, pero hoy cómo estamos? Bueno, efectivamente, Andrés, tú has puesto sobre la mesa un detalle importantísimo y es primero que todo es la manera en que se han venido recolectando los datos hoy día. Hay muchas entidades, muchas instituciones que están haciendo recolección de muchísimos datos justamente para apoyar esos procesos de toma de decisiones. El decenio eh, nos impone también un reto y es esa transparencia que tiene que tener el océano frente a la disponibilidad de información, disponibilidad de datos que nos van a ayudar de manera integrada a conocer un poquito más de, de ese entorno maravilloso, pero que, como muy bien lo decía el doctor hace un momento, conocemos muy poco. Tenemos muchísima información, tenemos muchas instituciones con muchísima información, con muchísimos datos. Ahora viene un proceso importante que es justamente integrar esta información, dar disponibilidad a esos datos de manera que empecemos a llenar vacíos entre instituciones y contribuyamos, por supuesto, cada uno como país, como región, a ese gran esfuerzo de consolidación de información. Colombia tiene, digamos, a través de la ley 1712 del 2014, establece una política nacional
como el gobierno digital en Colombia. De alguna manera, ahí hay algunas directrices sobre la forma en que deben disponerse y darse apertura a esta información. Al interior de la Comisión Colombiana del Océano contamos con un escenario de articulación interinstitucional, que es el Comité Técnico Nacional de Datos e Información Oceánicos, que lo que busca es justamente promover esa articulación, promover esa integración de capacidades y de información que tienen las diferentes instituciones para que todos estos datos oceánicos se puedan intercambiar y se puedan integrar de manera que podamos producir información confiable, información precisa, información oportuna para que esos procesos de toma de decisiones efectivamente se puedan consolidar. El reto enorme es justamente esa integración. Y la integración no solamente es entre entidades, integración de bases de datos, por ponerlo en unos términos muy sencillos, sino muchas veces es la interoperabilidad de muchísimas de las plataformas en las cuales se tienen esos datos. Esos repositorios de información tienen que también dárseles la facilidad de interconectarse, de comunicarse unos con otros, de manera que la información pueda fluir en diferentes vías y justamente nos garantice a todas las entidades, al Estado y por supuesto a la comunidad como usuarios finales de esa información procesada, de que esos datos estén completos, estén oportunos, sean transparentes. Entonces, desde el comité, justamente al interior de la Comisión Colombiana del Océano, estamos buscando justamente eso, buscar que el DIMAR, que el INVEMAR, que el Sistema Geológico Colombiano, el IDEAM, Parques Naturales, a la UNAP, el Ministerio, muchísimas entidades que tienen información disponible, justamente promuevan, por supuesto, esa integración no solo en el marco del decenio, sino porque todos necesitamos información. Los tomadores de decisiones necesitan información. Y por supuesto ponérsela en unos términos que sea fácilmente digerible y procesable para beneficio, como dije hace un momento, de nuestras comunidades y del desarrollo de las regiones. Claro. Muchas gracias, Capitán Forero, por ponernos ese contexto de país. Me vuelvo otra vez entonces a donde el doctor Orfila para preguntarle específicamente en el contexto del país España. Además porque yo hice mi doctorado allá ya hace más de 15 años, digamos hace 20 cuando estábamos allá, tengo varios recuerdos, Alejandro, de cómo accedíamos a los datos en aquel momento. Recuerdo que mandábamos un email a Puertos del Estado y entonces Puertos del Estado nos devolvía, nos hacía también llenar un formato y nos mandaba una información. Eh, no sé cómo está hoy, pero hoy hemos visto que en los últimos 20 años, efectivamente, desde ese momento acá, pues ya hemos pasado de esa manera a tener plataformas abiertas donde la gente puede entrar justamente, se loguea o no y descarga los datos, igual ya se sabe de qué lugar te estás conectando y estás descargando los datos, pero quisiera que nos contaras un poquito cómo funciona hoy esto en España, cómo funciona en Comunidad Económica Europea, si nos puedes contar de esa experiencia, a un poco a ver qué nos puede servir acá en Colombia, porque todavía en algunas instituciones seguimos nos moviendo como hace 20 años en España, porque todavía funcionamos vía el email o vía pedir formalmente los datos y cosas de ese tipo. Que claro, cuando somos poquitos investigadores se maneja fácil, pero si queremos que la comunidad crezca, pues es inmanejable para cualquier entidad. Entonces, cuéntanos un poco de ese tema, Alejandro. Pues ha cambiado mucho en 20 años. La verdad es que la situación es totalmente distinta. Hace 20 años la capacidad el capitán ha dicho 4 cuestiones que son muy importantes, que voy a volver un momento después a ellas, pero la capacidad de interoperabilidad que había entre las plataformas era mínima, ¿no? No hay ninguna duda que hoy tenemos el Internet de las cosas, el Big Data, bases de datos cruzadas, etcétera, etcétera, que nos gestiona y nos ayuda muchísimo a gestionar la información. Hace 20 años había que mandarle un mail a Begoña para si querías mareógrafos o a Marta si querías datos de las boyas, etcétera, etcétera. Y luego ellas con la mejor disponibilidad pues los sacaban, te los enviaban, decías, no, pero yo no quería estas fechas, quería otras. Hoy es todo automático, ¿no?
O sea, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Bien, justamente hoy he hablado con Enrique Álvarez, el jefe del Departamento de Clima Marítimo, y me he acordado de una cosa que estuvimos hablando hace muchos años. La política de puertos del Estado siempre ha sido que los datos son públicos, ¿no? Los datos que están financiados con impuestos, con dinero público, tienen que ser públicos. Y, y me hizo una reflexión muy, muy interesante hace muchos años, y es que si tú eres egoísta, lo que vas a hacer es dar los datos, porque el beneficio que vas a tener, lo que te va a revertir el dar unos datos que tú tienes va a ser muchísimo mayor que el venderlos o el no proporcionarlos. Beneficios en muchísimos sentidos, en sentido de reconocimiento de la institución que está tomando los datos, y también un beneficio en el retorno de proyectos, ¿no? Es decir, si me dice, si tú, Jano, pretendes tener una red de medida y esos datos venderlos, nunca vas a tener un beneficio, jamás. Sin embargo, si tú demuestras la necesidad de esa toma de datos y esos datos los pones a disposición de todas las empresas públicas, privadas e investigadores nacionales o extranjeros, el retorno va a ser infinito. Y es cierto, Puertos del Estado es una de las instituciones a nivel europeo, porque han sido pioneros en ese tema, que más retorno tiene de dineros de la Unión Europea, de fondos europeos, de los programas Marco. ¿Cómo está la situación hoy en día? Bueno, pues lo sabéis muy bien. Es decir, no creo que haya ni un solo investigador en Colombia que no conozca las bases de datos de SIMEMS, Copernicus, SIDATANET, EMODNET, las de Puertos del Estado, Digital CSIC, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los datos que se toman en Europa tienen un proceso de calidad, de control de calidad, de homogeneización, y tienen que estar disponibles por mandato. Hay una recomendación de la Unión, del Consejo del 2018 en el que establece que todos los países miembros tienen que proporcionar esos datos que han sido tomados, repito, con dinero público a disposición, excepto algunas pequeñas y tienen que ser muy justificadas excepciones, que son seguridad nacional o, por ejemplo, patentes, muy ligeras excepciones que tienen que estar justificadas, los datos tienen que ser públicos. Comentaba el capitán hace un momento sobre la interoperabilidad de las bases de datos que tienen que estar poderse entender entre sí, ¿no? También comentaba una cosa muy interesante, y es que hay muchos datos. Esto nos pasaba también aquí en España hace mucho tiempo, hace 20 o 15 años, que hay muchas instituciones que tienen datos, pero resulta que las instituciones no saben qué datos tienen las otras instituciones, y entonces eso genera un conflicto muy grande, porque se pueden llegar incluso a pedir proyectos para tomar datos que ya están ahí, pero que nadie sabe que están tirados en un cajón y no se sabe. Entonces salió un artículo en el año 2015, el 15 de marzo del 2016 en Science, sobre los principios FAIR. Los principios FAIR, o sea, la traducción es de buen manejo, ¿no? Y las palabras FAIR son las 4 palabras que ha mencionado el capitán. FAIR, la F es findable. Los datos tienen que estar disponibles, tienen que poderse encontrar. Y para eso tienen que tener, por ejemplo, un DOI. Tienen que tener un mecanismo que sea capaz de identificar esos datos. La A es de accesible. Esos datos tienen que estar accesibles. Es decir, yo tengo que poder disponer de esos datos desde un lugar remoto si tengo que hacer una investigación, o si soy una pequeña empresa, o si soy un ciudadano, porque también pago mis impuestos. La I es del interoperable, y eso es una cosa muy importante. Es decir, se tienen que utilizar los estándares internacionales para que los datos sean entendibles. Para eso están los NetCDF, todo ese tipo de lenguajes que tienen unos metadatos que son tremendamente importantes. Y sobre todo, para mí, una de las cuestiones más importantes es la R. Los datos tienen que ser reutilizables. Es decir, si alguien está tomando unos datos para un proyecto sobre la disipación de energía en los corales en las islas de San Andrés, yo tengo que ser capaz de saber que esos datos existen, que están tomados de esa forma, que están en esa base de datos, y yo tengo que poder utilizarlos, porque la ciencia también se basa en poder replicar lo que se está diciendo en los artículos. Y eso, como decía, es un mandato de la comisión, de una recomendación de un diario oficial del 25 de abril, pero también es un mandato del Gobierno de España, y es un mandato de la institución donde yo trabajo, el CSIC. El CSIC nos obliga, todos los datos que nosotros estamos utilizando para todas nuestras publicaciones, automáticamente cuando los generamos tienen que estar públicos. Y esa es cómo está funcionando hoy en día el sistema, no solo en España, sino en Europa en general. Y en Estados Unidos también. Alejandro, gracias por tu intervención y por contarnos un poco cómo opera. Y eso me lleva a pensar, eh,
digamos, de esos retos que estábamos comentando, Capitán Forero, y que hemos comentado en muchos escenarios cada vez que lo discutimos. Hoy tenemos, usted lo decía, unas instituciones que toman datos oficiales y tenemos, como decía Alejandro, investigadores que toman también datos. Pero una de las cosas que observamos un poco en Colombia y en algunos países también de Latinoamérica, porque esto es un cambio cultural importante, es que a veces esos datos se están entregando y entonces se dice que están disponibles, pero lo que está disponible son como unos datos procesados, es decir, como unos mapas, ¿no? Es decir, como yo te entrego unos mapas, pero el dato bruto no está disponible. Entiendo, Alejandro, para solo una cosa muy concreta y enseguida le doy la palabra entonces al capitán Forero, que estos datos, porque lo sabemos todos como investigadores, cuando usamos estas bases de datos internacionales, son los datos que tú, como lo decías, pasan por un proceso de calidad, pero luego son los datos brutos que son los que están disponibles para los científicos. Ahora, ya son las instituciones que toman decisiones que generan los productos para la toma de decisiones. Pero en principio los datos son tal cual se han tomado, obviamente una vez pasados por un proceso de calidad. Entonces, me confirmas que es así, ¿verdad, Alejandro? Sí, sí, de hecho, bueno, de hecho están todos los niveles de proceso. Están el L1, que es el dato bruto, está el L2, que son unos datos donde se han sido procesados de una forma muy somera, hasta el L4, que es el dato ya finalista. Es decir, si quieres hacer un mapa con una variable batimétrica, por ejemplo, pues ya lo tienes en una malla, etcétera, etcétera, etcétera. Están en esa base de metadatos están todos los niveles de proceso y qué significa cada uno de ellos. Es decir, si quieres bajarte el dato bruto que sale, digamos, el voltaje que sale del instrumento, te lo puedes bajar. Te puedes bajar el L2, etcétera, etcétera. Bueno, entonces con esa confirmación, capitán, qué retos ve usted, cierto, para lograr que entendamos esos niveles que gracias Alejandro por contárnoslo, de disponibilidad de los datos, o sea, del L1 al L4, o sea, del dato bruto hasta el dato procesado, y que realmente pues logremos que las instituciones tengan esa información disponible. O sea, ¿por qué crees tú que hoy algunas instituciones, no todas, tienen esa dificultad? Porque es mucho volumen de información, porque hay datos que no tienen la calidad que son, y cuál debería ser. Entonces uno podría decir, bueno, no arranquemos lo que ya se midió en el pasado, posiblemente es muy difícil terminar de bucearlo y ponerlo junto, pero de aquí para adelante, toda la información que esté tomando a nivel de batimetrías, a nivel de boyas oceanográficas, a nivel de parámetros ambientales o biológicos de ecosistemas, pues cada expedición que se haga inmediatamente, como decía Alejandro, se ponga en un link público y ese link público esté interconectado con un sistema centralizado, que a veces ni siquiera se trata de tener todo en un gran sistema, sino que se comuniquen unas plataformas con otras. ¿Cuál crees tú que serían esos retos para en el corto plazo ir tomando algunas pequeñas acciones? Ahí decía yo algo desde mi reflexión personal, pero creo que tú puedes tener esa visión más holística de país con todas las instituciones con las que has conversado. Pues mira, tú pusiste sobre la mesa un aspecto fundamental y es la estandarización. Muchos de los problemas que estamos enfrentando en este momento están asociados a la estandarización. Efectivamente, mucha información está disponible para las instituciones, pero nos falta justamente esa integración. Desde el Comité de Datos estamos haciendo un esfuerzo grande y de hecho ya hemos generado algunas versiones como manuales de referencia en mejores prácticas para la gestión de datos. Esto con el ánimo de que se incentive también, se incentive a las entidades, a las instituciones, a facilitar esa forma de acceder a la información y sobre todo esa forma de presentar la información. Aquí también nos enfrentamos a una situación. No todas las entidades siguen los mismos protocolos, digámoslo así. No quiero hablar de calidad de datos, ni muchísimo menos para no entrar a ahondar en esa discusión, partiendo de que todos manejan la información de una manera adecuada. Pero es establecer un estándar para podernos comunicar, para poder saber quién tiene qué, porque el doctor Orfila trajo a colación algo
real, muy real, es que muchísimas entidades están repitiendo las tomas de los mismos datos. De hecho, se están haciendo tomas de datos casi que simultáneamente por entidades diferentes en las mismas áreas. Hombre, busquemos justamente la articulación interinstitucional, reducimos costos, porque ese es otro tema también importantísimo. El tema de los costos sale también a reducir en lo que tiene que ver con la administración de esos diferentes sistemas de información, el mantenimiento de las redes de monitoreo, también el tema de la ausencia de personal que haga esa toma de datos a veces termina influenciando y generando dificultades adicionales. Entonces, ese manejo de estándares es fundamental. Y en eso estamos justamente trabajando, buscando promover esa interoperabilidad, ese acceso para que nos digan qué tienen y cómo, sobre todo cómo lo tienen, para ver cómo nos podemos poner de acuerdo entre entidades, sobre todo en diferentes tipos de información, información meteorológica, información oceanográfica, en diferentes sensores, cómo puedo yo acceder a su información, y justamente a través de las expediciones estamos también fomentando ese diálogo entre entidades para decirle, mire, yo le puedo facilitar a usted esto, mire lo que tengo disponible, qué me puede ayudar usted, cómo puedo complementar con mi información lo que usted está haciendo y cómo me puedo beneficiar como entidad para poder generar nueva información. Pero todavía, tenemos que decirlo, todavía estamos en un nivel de coordinación muy bajo frente a lo que realmente necesitamos llegar a conquistar. Esto es como conquistar la cúspide de una montaña. Tenemos que armar el equipo y caminar juntos para buscar encontrar finalmente ese momento de clavar la bandera en lo más alto. Estamos en ese proceso de ascenso, estamos conociendo y reconociendo las capacidades que tienen muchas de las entidades, pero justamente lo que son estándares, los diferentes formatos, los protocolos de interoperabilidad y por supuesto las buenas prácticas de gestión de datos es sobre lo que estamos enfocándonos. Ahorita, pues justamente el decenio nos impone ese gran reto a todos en todo el mundo. Lo veíamos justamente la semana pasada que terminamos las sesiones ordinarias de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo de la COI, y uno de los esfuerzos sobre los que se hacía más énfasis era en el acceso a los datos, como países, como regiones, para poder contribuir a ese cubrimiento global. Se reconocen muchísimas capacidades nacionales, indiscutiblemente, pero digamos que estamos hablando de entidades aisladas. Justamente construir esas redes para que desde Europa puedan acceder a los datos del Caribe, por ejemplo, del Caribe pueda acceder a los datos del Índico, del Pacífico Este, muchísimas redes es sobre lo que se quiere trabajar justamente pues basados en confianza, basados en transparencia y en interoperabilidad. También estamos trabajando, y esto pues a manera de noticia, estamos trabajando desde la institucionalidad, llámese Armada, la Dirección General Marítima y la Comisión Colombiana del Océano, dentro de esas tareas derivadas del COMPES 3990, Colombia Potencia Bioceánica Sostenible al 2030, que se cree un módulo de océanos en una plataforma que maneja el Departamento Nacional de Planeación, que es en la plataforma Terridata, pero manejaba información de todo el país, pero no tenía un módulo de océanos. Entonces estamos justamente construyéndolo. En este momento estamos como buscando esa idea, ese concepto de lo que debe construir o debe constituir más bien ese módulo, para que empecemos a nutrirlo también con información de las diferentes entidades, con datos de las diferentes entidades que los tienen disponibles, y generemos un estándar Colombia para que a nivel nacional podamos acceder a esa información de una manera transparente, porque esas son bases abiertas, y perdón, podamos pues justamente garantizar el objetivo final de esos datos, que es contribuir al proceso de tomas de decisiones y que la gente pues pueda acceder a ellos de una manera gratuita, por supuesto, y transparente en el menor tiempo posible. Gracias, capitán Forero. Con esto que usted nos está diciendo, digamos, del reto que están haciendo desde la Dirección Nacional de Planeación con CCO y todo lo que nos comenta de COI, yo quisiera preguntarle al doctor Orfila para que nos cuente un poco qué es lo que generó
ese punto de cambio? Ese punto de cambio fue la política, fue el cambio cultural, o sea, ¿qué fue lo que hizo que realmente hoy pasáramos de unos datos que algunas instituciones no lograban por diversas razones poner públicas, ¿cierto? Decíamos algunos sencillamente porque no tenían la capacidad, otros porque no tenían el mandato, en fin, o sea, ¿qué fue lo que logró? Que estos datos empezaran realmente a ser públicos y a estar en plataformas y estar disponibles. ¿Por qué digo esto, Alejandro? Porque yo escucho que en el país hemos intentado desde hace muchos años algunas instituciones, no sé, de la misma cabeza de la CCO, la Armada, el Sistema Nacional Ambiental, por ejemplo, crear sistemas. Entonces crean un sistema de información y entonces le piden a todas las demás instituciones que suban sus datos ahí, pero nunca nadie termina subiéndolos, ¿no? Porque, no sé, porque el Sistema Nacional Ambiental es ambiental, entonces el de la Armada, entonces tienen tema de seguridad, en fin, entonces finalmente no termina nadie subiendo y a veces nos quedamos con unas plataformas ahí vacías, ¿no? Como, entonces, ¿qué fue lo que tú crees, Alejandro, que generó ese punto de cambio, ¿cierto? A veces uno dice, bueno, ¿será que nos hace falta más recursos públicos? ¿Será que nos hace falta esa política que decimos que existe pero que no se implementa? ¿Nos hace falta formar más gente? En fin, ¿qué fue lo que generó ese cambio? ¿Nos hace falta una sola institución que integre todo? Que a mí se me ocurre que realmente puede ser la CCO, pero en fin, ¿qué fue ese cambio importante, Alejandro? A ver, hay dos preguntas y las dos son muy interesantes. La primera, o sea, yo creo que hay dos preguntas mezcladas en lo que has dicho, es decir, ¿qué generó el cambio y cómo se generó el cambio? Y son distintas y las dos son muy, muy interesantes. ¿Qué generó el cambio? Es una opinión, fue evolución natural. Una evolución natural, la actualidad que tenemos en el año 2021 no es la actualidad que teníamos en el año 90 o en el año 92 o 96, cuando yo terminé la tesis, donde era muy, muy complicado. Yo recuerdo cuando tenía que escribir un artículo de investigación, tenía que ir a la biblioteca de la universidad. Si no estaba en la revista en esa universidad, teníamos que hacer préstamo interbibliotecario y recibías el artículo que querías leerte al cabo de 15 días, 3 semanas o 2 meses en el mejor de los casos. Con lo cual ibas con mucho cuidado con lo que también es un problema esto, lo que voy a decir. Ibas con mucho cuidado con lo que pedías porque cuando lo recibías lo leías sí o sí. Después de 3 semanas esperando un artículo, pues lo leías con mucho cariño. Hoy en día tenemos la información disponible en cualquier momento, ¿no? Es decir, también un exceso de información en muchos casos. La realidad que tenemos hoy en día, como decía, es una evolución natural. La capacidad del Internet de las cosas que tenemos hoy en día permite realizar cosas que antes eran imposibles. Antes había que tener un control de todo, incluso de los proyectos que se habían pedido. Entonces se pedían proyectos al plan nacional y pues no se sabía si hacía 3 años que otro grupo de investigación había pedido un proyecto igual. Entonces no había capacidad de poder gestionar bien los recursos, ¿no? Que es una cosa que también decía el capitán. Si nosotros somos capaces, o si un país o si un entorno es capaz de gestionar bien los datos, se está gestionando mucho mejor los recursos. La evolución también implica en transparencia. Es decir, la sociedad está demandando cada vez más transparencia en todo. Es decir, en qué estoy pagando yo los impuestos, dónde se van los recursos públicos, en qué se están utilizando, por qué se están utilizando. O sea, si nosotros como científicos no somos capaces de explicar a la población la necesidad de la toma de variables oceanográficas como el oleaje en el Caribe o la temperatura o las corrientes en la entrada de un puerto, en la llegada de un puerto, pues no tenemos tampoco la capacidad de poder exigir que necesitamos esa información, ¿no? Y es cierto que la información, la toma de datos es una cuestión muy, muy costosa. Al fin y al cabo son recursos, es mucho recurso y hay que mantenerlos, etcétera, etcétera. Eso es el problema de qué hizo. Bueno, y repito, no solo es una cuestión oceanográfica, es una cuestión en todos los aspectos de la sociedad civil, ¿no? O sea, la transparencia en todos los aspectos, datos meteorológicos, datos de investigación biotecnológica, datos incluso de cómo se están gastando los recursos públicos en el Congreso de los Diputados. Todo eso, la sociedad demanda que sea público y que sea transparente. Y la segunda, el por qué, qué motivó ese cambio, fue básicamente, bueno, aparte de la conciencia ciudadana, la conciencia social, fue que existieron esas
herramientas, esas estructuras que permitieron hacer la transformación. Por ejemplo, yo creo que a nivel europeo, por ejemplo, aparte de Puertos del Estado, que es el ejemplo español que siempre pongo y que creo que es un buen comienzo, a nivel europeo, la plataforma de Copernicus, la de Siemens, que todo el mundo conoce, o EMODNet, pues nació de la necesidad o de la implicación de la Comisión en que toda esa transparencia que está hablando el capitán, esa transformación de las distintas instituciones que proporcionaron los datos a una plataforma común, en lugar de que cada institución lo hiciera así, base, motu propio, fue un gran proyecto europeo, donde a una institución grande, en este caso Mercator, se le dio el mandato de hacer esas plataformas, ¿no? Es decir, ustedes van a transformar el producto, le van a dar el valor añadido de los datos que tienen cada una de las instituciones, universidades, centros, investigadores, naciones, etcétera, etcétera, y van a proporcionar una plataforma que sea de acceso público para cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo. Entonces, esa fue básicamente la evolución natural del Internet de las cosas, al fin y al cabo. Gracias. Entonces, yo creo que con esto, para ir cerrando un poco, Capitán Forero, vemos hoy instituciones como el SEMARIN, que está integrado por 6 universidades, 5 colombianas y una alemana, y otras instituciones que estamos tratando de generar una cultura del trabajo en red, ¿cierto? Em, entonces, ¿cuál crees tú, como para ir cerrando, que podemos nosotros como instituciones académicas o como investigadores, como lo decía también Alejandro, de, para aportar nuestro granito de arena a ese cambio? O sea, tú decías, sobre todo me gusta porque tú logras tener ese balance entre el diálogo con la política pública, con vicepresidencia, con ministerios, con instituciones, pero también por otro lado con los investigadores, con los que estamos produciendo la información también. Entonces, ¿cómo crees tú que podemos empezar a acercarnos y cuál crees que puede ser ese rol para lograr ese sueño, de alguna manera, que nos está contando Alejandro, que logró romper ese paradigma y de verdad el que prácticamente la cultura nos llevó a que dato tomado, dato publicado? Y más que, digamos que ellos lo hicieron en un escenario de mundo y de región europea distinto al que hoy tenemos nosotros una gran cantidad de posibilidades. Em, yo, por darte un ejemplo, ¿cierto? Como investigador, hoy tengo 8 años de datos en las playas de Cartagena, en Boca Grande, con un sistema de cámaras que tuve ahí montado. em, y lastimosamente, pues se me acabaron los recursos del proyecto, desmonté el sistema y los datos están en un computador. Yo siento que están perdidos, obviamente. Entonces, si yo como un investigador de apelo, ¿qué tendría que hacer, cierto? Digamos que hoy de pronto no lo tenemos, la plataforma, pero tú, ¿qué se te ocurre que tendría que hacer un investigador y así todas las instituciones para decir, no, venga, usted se conecta en tal servidor, lo pone en tal lugar? O sea, ¿cómo crees tú que podríamos funcionar para empezar a que los investigadores y la academia sea parte activa de la solución y que no solamente nos quedemos quejándonos y diciendo que es que no están los datos, sino cómo podemos empezar a aportar ahí? No sé si te puse en un aprieto ahí, pero ¿o qué se te Eh, ocurrió? no, 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 realmente es que son, digamos, son muchas preguntas que hacen parte de esta gran intervención que has hecho, y yo creo que de alguna manera has puesto la flecha en la diana. Y es justamente algo que tú mencionabas: cómo hacer de que una vez se recojan esos datos, se publiquen, que se monten en una plataforma. Mucha de la información que tiene Colombia, y me atrevería a decir sin el ánimo de pretender ser irrespetuoso con nadie, ninguna entidad, ningún país, por supuesto, está guardada en los archivos de las entidades, de las instituciones, de las bases de datos, de esos computadores, de esos miles de computadores. Pero es que esos son mis datos.
Y resulta que esos datos, si bien uno contribuye a ese proceso, y el doctor Orfila justamente mencionaba algo, muchos de esos datos son recogidos con recursos públicos. Entonces eso nos automáticamente adquiere una condición de transparencia. Yo creo que, un rol muy importante desde las universidades, los centros de investigaciones, entre todos tenemos que fomentar esa cultura del valor del dato, pero el dato vale afuera, el dato vale abierto, el dato vale en disponibilidad de la comunidad. El dato en un computador no vale nada. Un dato en una base de datos no sirve de nada. Entonces tenemos que tratar de trascender, y eso es un tema de cultura sobre el que estamos trabajando con esta gestión desde el Comité Técnico de Datos, es ir más allá de lo que vale ese costo de adquisición y de un procesamiento a la cantidad de beneficios que vamos a obtener, y bien lo manifestaba el doctor Orfila al principio de su intervención. El dato vale es en disponibilidad, en las manos del usuario. Y ese dato se justifica, y de hecho los beneficios de poder tomar más datos, de poder hacer más expediciones, de poder montar y mejorar las redes de monitoreo, se fundamenta en los resultados que produzcan esos datos que están disponibles. Ahí yo estoy demostrando realmente que ese dato que yo estoy capturando, recolectando, tiene un valor. Eso es importante. Obviamente, pues eso implica, pues, con todos estos estándares de calidad y sobre todo de responsabilidad en el uso de la información, es importantísimo, del uso debido, del uso adecuado, pero nosotros podemos ir de la mano, investigadores, entidades, universidades, para cuidar ese patrimonio científico que desde la nación se produce para el mundo, porque tenemos que contribuir a conocer nuestro océano. Eso es una de las grandes responsabilidades, uno de los grandes retos que nos plantea la década del océano. Y no solo la década del océano, sino la realidad nos está pidiendo que entre todos ayudemos a contribuir en una solución a los innumerables problemas que estamos enfrentando hoy día. Entonces, es partir desde esa cultura del valor de los datos oceánicos, explicando que ese valor se gana efectivamente cuando está disponible a la comunidad. Yo lo resumiría en ese sentido. Bueno, muchas gracias, Capitán Forero. Y para cerrar, yo sí quisiera, hoy tenemos en los seguidores que nos acompañan en este podcast, pues se van a conectar seguramente muchos científicos, apenas digamos que datos de los océanos, ¿cierto? Un podcast sobre datos de los océanos. Entonces quisiera como qué acciones podríamos dejarle, ¿cierto? Porque hasta aquí hemos hablado en lo filosófico y todos tenemos claro que efectivamente esa integración, esa transversalidad, esa cultura de datos, la estamos procurando, ¿cierto? Pero entonces, yo no sé, si quieres arrancas tú, capitán, y cerramos con Alejandro desde esa visión de Europa y COI también, o visión global, porque tú comentabas ahorita de que ahí en la COI se habló mucho del tema, y yo me imagino que es como las COP, ¿cierto? O sea, aquí salen unos compromisos. Entonces, como qué compromisos podríamos, obviamente esto es un podcast de divulgación, ¿cierto? Pero qué compromisos podríamos decir nosotros que adquirimos, y yo como Semarín también, para caminar en pro de esto, de los datos abiertos, de la política de datos y datos abiertos. Para que nuestros investigadores que están ahí escuchando no nos digan, ah, sí, otra vez más filosofía, pero nada que logramos dar el paso real. Entonces, dos o tres compromisos que tú creas que podamos hacer para que, no sé, en un año, en el próximo monitoreo de la ECA, los sociales, digamos, logramos que tales datos lograran estar públicos, porque sabemos que hay mucha información en muchas instituciones, pero logramos avanzar en esto. Hoy en el país, repito, voy a resaltar, por ejemplo, con el IDEAM se ha logrado cosas importantes. Hoy el IDEAM tiene, tú entras en una plataforma y descargas los datos. En el INVEMAR hay algunos que sí, pero están en la etapa 2 y 3, o sea, se procesa el dato bruto. Con DIMAR hemos logrado que vía correo, vía formato, se entrega alguna información. Entonces, como es por dar unos ejemplos, ¿no? Pero digamos, ¿cuál sería esos dos o tres compromisos que podríamos, no tenemos que hacer, prometer lo imposible, pero creo que sí
podíamos pensar algo. Estamos en una institución como el Semarín que tiene varias universidades y estamos en una institución como la CCO que también tiene el acceso a esta política pública y a otras instituciones. Y enseguida cerramos con Alejandro, que ha estado desde afuera y también nos observa mucho como país porque ha sido coasesor en muchos proyectos con nosotros acá. Esas cuáles dos acciones para decirle, bueno, este es el mensaje, o una, no Bueno, sé. muchísimas gracias, Andrés, por cederme la palabra eh, para ayudarte a este cierre. Realmente yo resumiría eso en primero que todo que tenemos que trabajar articuladamente. Tenemos que, ¿por qué no decirlo? A veces tener que vencer esa barrera de que yo soy el que voy a generar la información. No, es que no soy yo. Yo tengo unas capacidades que están orientadas al cumplimiento de una misión, de una función. Y en ese sentido yo tengo que contribuir con esas capacidades a la generación de eso que me permite esa capacidad. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Valiéndome también de las capacidades de otro. Entonces ya estamos venciendo esas barreras, buscando a la entidad par, por decirlo de alguna manera, a quien tiene la capacidad para decirle, venga acá y trabajamos articuladamente y no es la suma de capacidades aisladas, sino es el gran esfuerzo conjunto el que va a generar información. En el momento en que esta información se trabaja conjuntamente, se vuelve pública porque el uno y el otro trabajan y tienen acceso a la misma información. Eso ayuda a vencer unas barreras enormes que de alguna manera están ligadas a la cultura organizacional, cultura personal también en algunos casos. Entonces es vencer esas barreras. Para mí eso sería, digamos, lo principal. El otro tema es que tenemos que darle ese propósito a la información. Y en el momento que le damos propósito, le damos un fin, igualmente buscamos esa posibilidad de que más gente tenga la opción de acceder a estos datos, a esta información. Entonces, como gran reflexión, pues el gran reto que me queda a mí como Comisión Colombiana del Océano, como Secretaría Ejecutiva, eh, es seguir fomentando esos espacios de articulación. Ya tenemos ejemplos de articulación efectiva. Colombia, por ejemplo, en el estudio del fenómeno del niño trabaja con 4 países y cada país logra una articulación, una integración enorme de capacidades de diferentes instituciones en beneficio de una toma concertada y generalizada de información, pues, y de decisiones basadas en cruceros de investigación conjuntos con información, con estándares, con fechas, con una serie de parámetros, con datos y de metadatos también, que eso es importante, que ya están estandarizados y están disponibles y estamos generando información permanentemente. Entonces, tenemos ejemplos de que efectivamente sí es posible. Tenemos que ir más allá, tenemos también que conocer cuáles son las necesidades también para incorporarlas dentro de nuestros planes de trabajo, por decirlo así, desde las instituciones y buscar en eso oportunidades de articulación. Yo lo dejaría en esos términos y nuevamente, Andrés, a ti, a Semarín, muchísimas gracias por esta invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes en esta ocasión. Muchas gracias, capitán Forero. Entonces nos comprometemos. Yo creo que como Semarín también a disposición, ya tenemos otros espacios en los que estamos trabajando juntos. Creo que con este tema de datos me sumaría a ese espacio de articulación que usted está liderando para que logremos y le podamos contar a nuestros investigadores que nos están escuchando en un mes, en 2 meses, en 6 meses, logramos este avance y ya estos datos están libres y están puestos en tal lugar gracias a esta cooperación articulada. Alejandro, te doy la palabra a ti en esa visión que me encanta que seas tú quien lo cierre porque tienes ese pie afuera y este pie adentro con el corazón también en Colombia. ¿Qué mensaje nos darías para estas acciones concretas que tendríamos que hacer? Pues yo simplemente recordaría, bueno, muchas gracias también por invitarme, por compartir con el Capitán Forero este espacio, que ha sido un placer. Y yo, bueno, creo que se ha dicho bastante claro. Recordaría que si alguien tiene la menor duda de por qué tiene que dar los datos públicos y compartir los datos que ha tomado con tantísimo esfuerzo y con tantísima ilusión en un proyecto, pues diría que dar los datos es un
es un acto de egoísmo, es decir, que solo van a ganar. Si tú das tus datos, solo vas a ganar. Vas a ganar porque, en primer lugar, refuerza la investigación científica, ¿no? Los datos se reutilizan. Fundamental, todos hemos oído aquello de caminando a hombros de gigantes. Nosotros somos lo que somos porque ha habido gente detrás que ha hecho unos trabajos y que esos trabajos han sido publicados y que podemos reproducir esas publicaciones con otros experimentos. Pero también mejoramos los métodos de recogida. Es decir, si yo coloco unos instrumentos y tengo unos errores, los demás pueden aprender de mis errores y eso es muy importante también para la optimización de los recursos públicos. Garantiza la transparencia de los trabajos. Es decir, si yo puedo reproducir el trabajo de otra persona, garantizo que ese trabajo está hecho con los estándares internacionales, es decir, la revisión por pares, ¿no? Reduce los costes, porque evitamos la duplicidad de los esfuerzos. Si yo sé que alguien está tomando una batimetría en algún lugar recóndito de cualquier zona, pues qué mejor que si yo tengo que repetir para hacer un trabajo distinto esa batimetría, pues se la pida a la persona que la tiene. Hace visible, sobre todo hace visible la financiación e investigación. Estoy convencidísimo que Colombia invierte pues una parte importante de su Producto Interior Bruto en investigación. Pues la mejor forma de que eso sea visible es que la sociedad, tanto la sociedad civil como los investigadores, vean que esa financiación está también en forma de esos datos que están disponibles, ¿no? Y sobre todo le diría a los investigadores que el dar los datos públicos lo que hace es mejorar, al fin y al cabo, su impacto y la visibilidad de su trabajo en el entorno de la investigación. Es decir, mejora su visibilidad en el contexto científico. Muchas gracias a Alejandro y muchas gracias a Capitán Forero por esta participación en este espacio. Creo que esto tiene mucho de largo como de ancho, pero creo que hemos tocado todos los elementos importantes. Como digo, esto es un podcast de divulgación. Creo que nos quedan reflexiones importantes, creo que queda claro el mensaje desde la institucionalidad, desde la academia, del deber ser, y creo que todos vamos a empezar a caminar en pro de eso. Em, Estamos en la década de los océanos, entonces creo que ese es un compromiso importante y creo que vamos a lograrlo. Yo siempre me he caracterizado por ver el vaso siempre medio lleno y no medio vacío, o sea, no lo que nos falta por liberar datos, sino por los datos que ya hemos logrado liberar. Entonces, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio. Este es un podcast por los océanos liderado por la corporación Semarin, en este caso en un especial en la década de los océanos, en alianza con la Universidad del Norte. Gracias a nuestros oyentes, nuestros seguidores, los invitamos a que nos sigan por las redes sociales, al Semarin, y que seguiremos lanzando otros espacios de discusión como este. Muchas gracias a todos y buen día.